Antes de medianoche. Bueno, parece un avión de combate, boludo. Mirá. Malo. Antes de medianoche. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están todos? Nos reencontramos, como siempre, en nuestro programa de cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, los Estados Unidos de América, antes de medianoche. Hoy vamos a tratar otro misterio del ámbito ufológico. No podía ser de otra manera, dado este nuevo síntoma de los ovnis en Argentina. Nuevamente se está hablando de una presunta oleada de ovnis. Así que hemos convocado hoy a nuestro programa a Guillermo Johnston. Él es un investigador y contactado argentino que hablará con nosotros en unos minutos nada más de los ovnis y casos registrados muy cerca del aeropuerto Ministro Pistarini en Ezeiza, el aeropuerto internacional de Argentina. Como siempre estamos en @antes de medianoche show, allí nos ubican, estamos en este momento en vivo en Facebook, también pueden buscarnos en YouTube, nuestro canal es Antes de Medianoche Utah USA, allí ustedes pueden suscribirse, darnos un like, compartir, eso nos ayuda muchísimo a crecer como programa. Participen del chat, siempre les pedimos que dejen allí sus preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten, también saludos, todos son siempre tenidos en cuenta. Agradecemos a los Torino Auto Repair, esta compañía de mecánica integral del Valle del Lago Salado, que desde el 2018 nos auspician siempre. Allí está el número, el 801-654-1019, y el logo aparece girando siempre, acompañando nuestro podcast de cada jueves. Bueno, por la magia de la tecnología y nuestro amigo Mariano Garbarino, que hace posible la edición de este programa tan hermosa. Hoy tenemos una edición especial en imágenes y sonido. Vamos a enlazarnos ya con nuestro amigo también, el investigador Guillermo Johnston. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo va eso? Hola Renata, es un placer, bienvenidos para todos tus oyentes, es un placer estar en tu programa. Gracias por todo. Para nosotros tenerte, Guillermo, gracias que te hiciste este tiempito, sabemos que estás ocupado con conferencias y proyectos muy recientes que nos contabas dentro de lo que es la comunicación de este fenómeno. Pero bueno, queríamos hablar con vos porque hay mucho material interesantísimo, fotográfico, que has reunido allí en el área del aeropuerto de Ezeiza. Hemos hablado ya en unos programas anteriores, como decía, de estas cosas que están sucediendo nuevamente en Argentina. Se habla de que post pandemia comenzaron a verse otra vez muchos de estos avistamientos de extrañas luces. Hemos escuchado acerca de lo que pasó en el sur argentino. Estuvieron con nosotros controladores de vuelo, pilotos, periodistas que cubrieron todo lo que está aconteciendo últimamente en la República Argentina. Pero vos ya hace mucho tiempo atrás que venís reuniendo material, nos has contado, porque te lanzaste a investigar lo que pasa en ese área, en esos campos colindantes al aeropuerto y también en el aeropuerto de Ezeiza. Contanos, Guillermo, cómo comienza este interés tuyo por la investigación del fenómeno ufológico. Bueno, te paso a comentar, esto sucedió a los 12 años, cuando estaba junto con mi madre, habíamos ido a una cena, esto fue en febrero del año 1983, íbamos a casa de unos amigos y de repente baja una luz muy brillante, con lo cual no lo veo solamente yo, sino que lo ve muchas personas, toda una cuadra. Era impresionante ver esa luz tan brillante que, bueno, con lo cual a lo primero uno puede pensar que es
un helicóptero, a lo cual después nos dimos cuenta que no lo era porque no emitía sonido, ningún tipo de ruido, por decirlo así, de los motores, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo en ese ámbito, al tener 12 años y no ver algo tan impresionante que bajara una luz, ¿no? Muy brillante, casi no lo podías mirar. Simplemente vos ponías la mano hacia arriba y tratar de ver a ver si se veía alguna tipo de, una estructura, por decirlo así, y no se veía nada. Entonces, salió mucha gente a mirar ese tipo de objeto, ¿no? En ese tiempo se veían, pero muy poco, muy poco. Con lo cual, después con el tiempo me di cuenta que era un ovni porque ese objeto se desplazaba a una velocidad increíble, que iba en línea recta, iba y venía, subía, bajaba, zigzagueaba como lo hacen habitualmente. Eh, Desde ese momento, bueno, se me quedó grabado para toda mi vida y después nunca más vi ningún tipo de anomalía, ningún tipo de fenómeno extraño, por decirlo así. Yo hoy en día tengo casi 50 años, tengo 49 años, eh, y a partir del año 2018 empiezo a tener otro tipo de eventos, por decirlo así. Empiezo a ver objetos no identificados. Ujú, ujú. Ya no tan iguales a los que viste cuando eras chico, viste otra clase de manifestaciones. Claro, yo en el año 2018, ¿sí? Me dirigí a la ciudad de Cañuelas. Yo vivo acá en Tristán Suárez, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, para que más o menos la gente se habitúe y entre en el tema. Eh, yo me dirigía estaba en la zona sur, me dirigía hacia, si no me equivoco, es el oeste, y me dirigía a la casa de unos amigos también. Íbamos a comer por la tarde y después de esa cena volvimos hacia mi ciudad, o sea, de la ciudad de Cañuelas, volvimos a la ciudad de Tristán Suárez. En ese transcurso me llama la atención un campo que estaba sembrado con trigo, estaba hermoso porque era un color amarillo espectacular y estaba bajando el sol. En el fondo se encontraba un silo donde guardan maíz, pero este silo parecía algo especial para mí, era como que me llamaba mucho la atención. Yo lo primero lo que pensé y lo familiaricé era con el tema de los monjes jesuitas. No sé por qué, pero fue extraño. Decido sacar fotografías porque iba en un transporte público, saco con mi celular todas fotos consecutivas en ese trayecto. Fueron unas 30 o 40 fotografías. Regreso a mi casa, ese día dejo el teléfono, al otro día decido mirarlo, bajar las fotos en mi computadora y, oh sorpresa, me encuentro con dos ovnis otra vez en ese sector. Entonces dije, wow, ¿qué pasa acá? En ese tiempo yo no era ni investigador, no era ufólogo y simplemente era una persona común y corriente como todas las personas que hacen sus actividades normalmente. A partir de ahí decidí dejar pasar una semana, empecé a volver a ir a ese sector, ya no solamente con mi celular, sino llevé elementos ya más, un poquito más sofisticados, cámaras de foto, filmadora, etcétera, ¿no? Y estuve 4 horas en ese lugar, comprobar el comienzo de lo que hoy estoy haciendo, de la ufología, de la investigación, porque empecé a sacar fotos, empecé a filmar en ese sector y me encontré con varias naves de diferentes formas, tamaños,
Y después, bueno, empezó lo que es la investigación, porque uno al principio dice, oh, ¿qué pasa acá? Y uno quiere saber por qué le pasa esto a uno, ¿no? Porque Ujú. la mayoría de las personas comunes, cada vez que tiene un contacto, un avistamiento, dice, bueno, una vez te puede pasar ver un ovni a esta altura del año, por decirlo así, ¿no? Del tiempo. Antes no se veía tan seguido, pero ahora se ven cada vez más. Exactamente, es lo que se Sí, está hablando, Guillermo. Se habla de que ahora es más frecuente, ¿verdad? sí, sí, Ujú. esto es así. Entonces, mi, mi forma de pensar y preguntarme y cuestionarme el por qué a mí, me llevó a que empecé a acudir a gente más especializada, ¿sí? En ese tiempo no era ufólogo, no era investigador, ¿sí? Era una Mm. persona común y corriente. Empiezo a frecuentar los ufólogos y los ufólogos cuando ven mis fotografías se Ujú. impresionan y me dicen, Guillermo, qué te está pasando? ¿Qué es esto? No podemos creer. Ufólogos de acá, de Argentina, te estoy hablando, que tienen una experiencia en la ufología como 40, 50 años, ¿me entendés? Entonces, cuando yo llevé a esos grupos de ufólogos, que son con mucha más experiencia que yo, con la investigación, a frecuentar a esos lugares, que el lugar es en Vicentes Casares, acá en provincia de Buenos Aires. Después empecé a investigar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ujú. porque eso me llevó a ir al Aeropuerto Internacional de Ezeiza por cuestionarme a mí mismo de decir, ¿solamente están acá, en este sector, o están en otros sectores? Claro, Y ahí es claro, cuando empezó todo, ¿no? Muy, muy claro. interesante. Guillermo, en tus ratos de descanso, vos comentaste en otras entrevistas que yo te he ido siguiendo, aprovechabas para registrar este fenómeno en el aeropuerto. Trabajaste como unos 10 años, así que recopilaste muchos registros fotográficos del evento. Sí, esto es así. Yo trabajaba para una compañía aérea como agente de seguridad, seguridad en aviación. Trabajé en la zona restringida del aeropuerto, con lo cual también eso me llevó a directamente a seguir en la investigación y a cuestionarme si dentro del aeropuerto existían objetos no identificados por el motivo que estábamos hablando, ¿no? Con respecto a los seguimientos de los aviones, ¿sí? No solamente Claro, en Argentina, sino en el mundo, y también hablando con el famoso caso Polanco, ¿no es cierto? Entonces, exactamente. realmente eh, me planteé yo, digo, voy a investigar, voy a empezar después de mis horarios de trabajo que cumplía ahí dentro del aeropuerto, empezaba a investigar, fotografiar, filmaciones, etcétera. Con lo cual dio positivo, porque Mm. empecé a fotografiar que estos objetos no identificados empezaban a seguir a los aviones, tanto en el despegue como en el aterrizaje, ¿sí? Ujú. Fue algo muy importante para mí, porque ver estos objetos que están fotografiados, que estas fotografías yo se lo podría facilitar a cualquier investigador que lo han investigado. Incluso te puedo decir que hay gente que me han ayudado por decirlo así, cedido fotos para NASA, unas fotos que Ujú. son muy particulares, que están en estudio. Y realmente, bueno, es importante porque todo lo que yo muestro eh, es real y lo han investigado, han llevado fotos a personas, ¿no? Que saben en fotografía a México y me han vuelto el resultado diciéndome, la verdad te felicito porque son reales y no estás mintiendo. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Porque Ujú. uno, eh, muchas personas piensan eso, que uno puede llegar a mentir para llevarse algún tipo de crédito. Y en realidad yo no Claro. busco eso, ¿viste? Yo busco mostrar la verdad
lo que está sucediendo realmente. Ujú. También, bueno, es muy, muy fácil presumir que tienen un interés en nuestra tecnología, por más atrasada que les parezca, porque se acercan mucho a estos lugares como aeropuertos, aviones, aviones comerciales, aviones militares. Hace muy poquito estuvimos con Enrique Colbeck, él es un controlador aéreo del aeropuerto de México, y él también nos comentaba eso que se nota muchísimo en los despegues, aterrizajes. Vos mismo mencionás algunas de estas cosas, ahora lo vas a contar también, que parece que hay algunos sectores donde siempre están, no sabemos si monitoreando qué. ¿Pensás, después de esta investigación que has realizado, y ahora vamos a hablar de los tipos de objetos que se ven, porque son muchos, esféricos, alargados, ahí estamos viendo cantidad de imágenes, lumínicos, hoy se dice holográficos, Guillermo, plasmáticos, hoy ya no es esa clasificación INEC, ¿verdad? Hoy es una cosa increíble, se habla de muchas otras cosas. Materialmente a veces se habla de que están en nuestra propia dimensión, que no, que se materializan por momentos y luego desaparecen. Bueno, yo te preguntaba esto porque vos no solamente observaste objetos, sino seres, que este es otro tema que hoy vamos a plantear durante el programa. ¿Por qué pensás que están allí y si pensás que constituyen una amenaza para la aviación comercial y para el hombre, Guillermo? Mira, yo en eso puedo dar mi opinión personal, ¿sí? Uh Amenaza, no lo llamaría amenaza, ¿sí? Porque si ellos fueran una amenaza ya hace miles de años, ya hubieran hecho lo que tendrían que hacer con nosotros, ¿sí? -huh. Yo lo que tuve fue, te puedo comentar, tuve dos entrevistas, o sea, perdón, no entrevistas, dos, eh, estuve en dos lugares específicos, ¿sí? Acá en los campos de Tristán Suárez y en un campo en Vicentes Casares que fui citado por estas entidades, ¿sí? Uh Y -huh. para llegar a ese punto, ¿sí? Es todo un proceso. Yo estuve hablando con otros compañeros, otros colegas, y ellos me afirman que es todo un proceso, es verdad, ¿sí? Para llegar a un contacto. No es tan fácil llegar a ese tipo de contacto, ¿sí? Exactamente. Con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, que pueden llegar a chocar estas naves, yo lo veo muy difícil, porque ellos manejan la tecnología miles de años más avanzado que nosotros, ¿me entendés? Yo tengo una fotografía que van acompañando a los aviones, creo que se la cedí a ustedes, de un avión Andes, van acompañando, o si no, se manejan de diferentes formas, ¿sí? Por decirlo así. Cuando despegan, durante unos 15 segundos, por la investigación fílmica que tengo, han acompañado, ¿sí? Y en el aterrizaje también, ¿sí? Aterriza el avión, estas naves acompañan a la par y luego de repente hacen un brusco acompañamiento y suben para arriba, Claro, ¿sí? Es algo claro. impresionante. Una cosa es que yo te lo cuente, otra cosa es que lo puedas ver, ¿no es cierto? Eh, yo estoy bien consciente de que no, que ellos están acá, comparten nuestro planeta. El ser humano siempre dice nuestro planeta. En realidad, como siempre lo digo en todas las entrevistas, ¿no? El ser humano es muy egocéntrico. Dice, es nuestro el planeta. No, no es nuestro, es de todos, ¿sí? Ellos comparten también nuestro planeta. En otras dimensiones, debajo del agua, hoy en día vos ves que los científicos en todos lados del mundo están diciendo que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos ya están diciendo el gobierno de que hay entidades debajo del agua que están Uh -huh. dentro, en intraterreno,
¿me entendés? Entonces, de a poquito van sacando a la luz lo que la gente necesita saber, ¿no es cierto? Más Ujú, allá que, obviamente, los ufólogos estamos haciendo presión y los investigadores están presionando para que desclasifiquen toda la información que tienen. Obviamente, esto no va a ser así, pero por lo menos estamos esperando el momento de que ellos digan, señores, esto sí, sí es verdad, ellos están acá, conviven con nosotros, de alguna forma u otra, por decirlo en diferentes dimensiones, porque sabemos perfectamente los investigadores que dentro de nuestro planeta tenemos 12 planos dimensionales. Es por eso cuando uno ve esa entrada y salida que de los objetos no identificados que aparecen y desaparecen, ¿sí? Porque se manejan en ese plano, ¿sí? En alguno de esos planos. Entonces, hoy en día estamos esperando eso, que aparezcan en algún momento y se pongan en contacto directamente con nosotros, ¿no? Porque ya ujú, no se habla de tanto de las naves, ahora tenemos que ver quiénes son. ujú. Exactamente. Quería preguntarte si existieron registros dentro de lo que es la torre de comunicaciones, radares, los aviones, cuando vos avistás estos eventos, estas situaciones anómalas dentro del aeropuerto, disparás con tu cámara y registrás. ¿También tratás de reunir un registro, digamos, estilo periodístico? ¿Hablas con otros, investigás si otros vieron? ¿Qué dice la Comisión de Aviación, la Comisión Nacional de Aviación? ¿Has podido hablar con diferentes organismos en el aeropuerto y fuera de él? Oficialmente me refiero. Mira, oficialmente todavía no tuve una entrevista, una charla directa. Me gustaría que en algún momento algún miembro de alguna fuerza me convocara para poder charlar y mostrar el material que tengo. Por eso previamente yo siempre lo muestro públicamente, porque sé que de esta forma en algún momento me van a citar, me pueden llegar a llamar y yo encantado de la vida voy a colaborar con alguna fuerza, ya sea en Estados Unidos o el país que me solicite, yo voy a participar comunadamente aportar todo lo que yo sé, ¿no? Lo que ellos me transmitieron, porque en definitiva yo tuve contacto con ellos, te he mostrado fotografía, estuve Ujú, con grises a lo lejos, pero bueno, estuvieron los grises, estuvieron entidades felinos, que le llaman, o los ujú, urmas, como lo llaman, ujú, los ufólogos. Son las dos entidades que me pude, o sea, que pude estar en contacto, ¿no? A una cierta distancia, ¿sí? Incluso estuvo participando personal de Fuerza Aérea, pero retirados, ¿sí? Que trabajan dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un día tuvimos un avistamiento que teníamos que realizar programado, con lo cual me acompañaron, ¿sí? Esto fue en febrero del año 2021, plena pandemia, y estuvimos en ese lugar, con lo cual estas personas se dedicaron a tomar fotografías a unas naves que habían bajado, ¿sí? Lumínicas, se veían de color amarillo fuerte. ujú, Nosotros estábamos a una distancia aproximadamente de unos 80 a 100 metros y teníamos una persona que hacía psicografía y otro registraba fotográficamente y yo me dedicaba a hacer la filmación y sacar fotografías también. Con lo cual, ajá. la fotografía se la he cedido a ustedes. Recién antes de empezar el programa la estábamos viendo. Después, bueno, la Ujú. vamos a Sí, compartir. sí, van rodando, pero recién hemos visto esta que me decís de estos círculos que se ven como con halos dorados. ¿Nos precisaste el área? ¿En qué sector estaba esto, donde se reunieron con este contacto programado, Guillermo? Este contacto programado lo tuvimos a unos 30, 40 kilómetros cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Ujú. Fue en febrero, ¿sí? Fue muy temprano, a las 5:15 de la mañana aproximadamente, la venida de estos objetos, con lo cual yo, como tengo el contacto ese, que mi contacto es el sentir la aproximación Ujú. de esas naves, por decirlo así, y bueno, yo mediante meditación, eh, las he llamado y bueno, y después han aparecido directamente, se hacen presente, aparecen de la nada y esas iluminaciones de color naranja o simplemente se ve directamente las naves, ¿no? Eh, y bueno, ahí fue cuando las observaron ellos y directamente las naves empezaron a bajar, a descender, ¿sí? A escasos metros de altura, se mantuvieron ahí y bueno, después de ese momento, bueno, llegó la investigación que realizamos, ¿no es cierto? Ujú. Guillermo, te quería preguntar algo, porque mencionaste el caso Bariloche, el comandante Polanco y la situación que le tocó vivir. Yo te quería preguntar si dentro de lo que has registrado en el aeropuerto se pueden producir o si es frecuente que se produzcan cortes de energía, alteraciones en las comunicaciones, si en alguno de estos casos se han registrado y vos fuiste consciente de eso. Yo por la investigación y la consulta, por decirlo así, he hablado con pilotos, ¿sí? Me han manifestado que en ocasiones han tenido un pequeño error en la parte instrumental del avión, ¿sí? Es como que han dejado de funcionar, pero por segundos, ¿sí? Ujú. Le pregunté también a un piloto que no puedo decirlo, pero trabajaba para la compañía Alitalia, y yo le preguntaba a qué se debía, porque él vio cuando despegaba el avión de salida partida de acá, de aerolíneas, perdón, del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se le cruzó, lo acompañó, por decirlo así, un ovni, ¿sí? Ujú. Lo acompañó por varios minutos y después lo perdió de vista. Y después también he hablado con controladores aéreos de acá, del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y lo que me manifestaron me dicen, mira, esto es común, ¿sí? Nosotros lo podemos, a veces los vemos en los radares, lo vemos con prismáticos, pero nosotros tenemos que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque su tecnología es tan avanzada que queda muy por fuera de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces yo le preguntaba, le decía, Exactamente. pero no llegan a registrarlo, no lo llegan. Y bueno, acá en Argentina es como que uno tiene, si lo manifiesta, ¿sí? Esto te estoy hablando de hace años atrás, ¿no? No sé ahora, pero años atrás, si vos hablabas de ese tema, directamente perdías el trabajo. Ujú. Claro, eso también lo conversábamos mucho con profesionales de la aviación y en tu caso, dentro de tu trabajo, tu ocupación, estás muy afectado a todo esto, a un aeropuerto y también tienen sus reglas, su manera de administrar el trabajo y claro, no es un tema fácil de abordar, me imagino que no. Por En tu caso supuesto. te permite estar altas horas de la madrugada, por las noches, en diferentes épocas del año. Así que, Guillermo, sos en cierta manera una persona favorecida para poder tener esta clase de avistamientos en ese punto caliente del mapa de la Argentina, que es el aeropuerto internacional. Yo aquí tengo una frase que me parece interesante de compartir del doctor Jiménez del Oso, este investigador y escritor que ha sido un ícono dentro de lo que es la ufología española. Los ovnis son un fenómeno auténtico, dice él, de trascendental importancia para el hombre. Sin embargo, por alguna razón, se nos está ocultando. ¿Cuál sería esa razón para vos, Guillermo? ¿Por qué se oculta así? Mirá, en realidad ellos, yo digo ellos porque yo ya conozco dos razas, ¿sí?
Ellos se ocultan, primero porque ellos no pueden intervenir directamente con el hombre, ¿sí? Con el hombre, o sea, con la masa, por decirlo Ujú, con así, la humanidad, sí. con la humanidad. Ellos intervienen dentro de los gobiernos, sí intervienen. Y esto te lo hago extraoficial por comentarios, ¿sí? De un compañero que trabaja para la NASA, ¿sí? Ujú. Eso sí, te lo puedo comentar, así. Eh, y yo le creo a él, porque él no me va a mentir. Está trabajando para la NASA, trabaja para la agencia europea, ¿sí? La ESA, así que no creo que tenga ganas de mentirme. Claro. Eh, y en realidad yo pienso que ellos aportan tecnología, hacen intercambio con el ser humano, ¿sí? Pero Ujú, directamente con ujú. los gobiernos, ¿sí? Claro, claro. Directamente con Sabes los que gobiernos. hoy te interrumpo nada más para decir esto, porque de la tipificación que surgió, yo mencionaba al padre de la ufología, Joseph Allen Hynek, ¿verdad? Cuando se habló Sí. del contacto del primer tipo, segundo, tercero, con el tiempo se ha llegado a esto que vos hablás, de que hay una especie de comunicación directa entre la tecnología de la Tierra y ellos, y que hay muchos proyectos secretos que se mueven dentro de eso. ¿Vos has visto dentro del tiempo que estás allí trabajando, observando, porque te estás contactando y trabajando al mismo tiempo, o lo hacías, Guillermo, organismos extranjeros, Fuerza Aérea Norteamericana, algún movimiento que en algún momento a vos te pareció, esta gente está acá por algo en el aeropuerto hoy? ¿Alguna vez viviste esa experiencia? Sí, la experiencia con gente que estuvo de la NASA, ¿sí? Ujú. Fue en el caso que hubo supuestamente la explosión de una garrafa, ¿no? En la ciudad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Entonces, caso, una oportunidad, sí. Todos decían de que era una garrafa y nosotros en ese tiempo yo estaba con el grupo, que le mando un saludo desde acá, al grupo Aurora Misterio OVNI, con el señor Brancrau a la cabeza, Pablo Ujú. Brancrau, un gran investigador acá también argentino. Fuimos a fotografiar, fuimos los primeros prácticamente, ¿sí? Que estuvimos en la zona. Y tomamos fotografías y en la investigación que se hizo fuera de lo oficial, por decirlo así, nosotros observábamos cómo estaban todo alrededor y vos, persona común y corriente, se puede dar cuenta que la mentira más grande que dijeron desde lo oficial, te dabas cuenta de que no era una garrafa eso, no fue una explosión de una garrafa. Claro. Había en la fotografía, cuando fuimos los primeros prácticamente, porque vivíamos muy cerca del lugar, había un corte, ¿sí? En la tierra, que era un corte prácticamente transversal, ¿no? Y era de tal tamaño, ¿no? Que era aproximadamente unos 3 metros y medio, el pozo ese, que, que nos llamó mucho la Ujú. atención, ¿me entendés? Claro, me imagino. Y a los pocos minutos apareció gente vestida de blanco y cerraron todo con una carpa blanca, ¿me Ujú. entendés? Entonces, ahí te das cuenta, se cae de maduro todo esto, lo que se hizo en ese lugar. Incluso, bueno, había gente todo apuesto con trajes blancos, buscando algún tipo de anomalía y estaban buscando si había radioactividad. Y por otros lados de nuestra investigación, nos dijeron de que había gente de la NASA investigando. Entonces vos te Ujú. pones a pensar, o es una explosión de una garrafa o hay algo más. ¿Se entiende? Claro, claro, evidentemente sí saben que hay algo más. Quizás le dicen eso al público en general y para eso Exacto. también utilizan los medios. Por eso es tan importante esto de la difusión, Guillermo, ¿no? Lo que yo hago, lo que hacen otros podcasters y gente que se mueve dentro de esto, porque nosotros vamos por otras vías también.
por el tema de las plataformas, que también son muy concurridas. La gente hoy por hoy mira YouTube muchísimo, Facebook también y otras, y el hecho de que la comunicación va a esta velocidad, esto mismo que vos estás comunicando y lo que ve la gente en el día a día, lo que se está viendo actualmente en Argentina. Vos hablás, Guillermo, de determinados eventos. Estamos mostrando continuamente tus fotografías. No parecen ser muy parecidos, porque algunos son lumínicos, como decía, otros parecen tener ya una forma bastante definida. No digo que sea una tecnología similar a la Tierra, pero parecen naves. Otras son luces de forma ovoide, esférica. Hay mucha cosa ahí también. Algunas son bien extrañas, como directamente bolas de fuego, bolas de luz. Mi pregunta es si vos considerás que este es un solo evento, son diferentes, tienen diferentes objetivos y propósitos con el hombre. ¿Qué pensás vos que sos un contactado de todo esto? Mira, acá se manejan varias razas, ¿sí? Ujú, Vamos a empezar por ese lado. Hay varias razas que se manifiestan de diferentes formas, ¿sí? Y se manejan de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, al principio, cuando yo empecé con todo este tema del contacto, se presentaban naves pequeñas, ¿sí? Como si fueran drones, pero ujú. no como el dron que nosotros tenemos, que es con hélice que tenemos nosotros, ¿no? La tecnología de nosotros. Ellos manejan, hoy en día, la tecnología. Yo tuve una visita de dormitorio, que los Ujú. ufólogos y los investigadores saben de qué hablo. Tenían el tamaño de un disco, ¿no? De un alfajor, una cosa redonda, que estuvieron dentro de mi habitación, ¿sí? Y estaban observándome, ¿sí? Eh, Perdóname, ¿quiénes eran estos? Porque vos, ahora vamos a ver después, o si Mariano tiene por ahí la imagen, la manga que se ve del aeropuerto y unos pequeñitos que bien son conocidos comúnmente, son el típico ET, ¿verdad? Son los grises. Vos me claro, hablás ahora de otras entidades. ¿Cómo eran, si las podés describir, por favor, Guillermo? mira, con la entidad que yo me crucé fue con el famoso Urma, ¿sí? El famoso Ujú, que la gente que le dicen que es un felino, ¿sí? ujú. Tienen la cabeza propiamente de un león, de un felino, y cuerpo de un ser humano. Vos hoy en día, vos fíjate que tenemos pinturas rupestres en Egipto, ¿sí? Con ese tipo de fisonomía, ¿no es cierto? Con caras de pájaro y cuerpos de ser humano, ¿sí? Claro, bueno, Eh, ellos dentro de lo que es la religión y sus conocimientos también, ellos hablaban de características de sus dioses. De todos modos, podría sembrarse una duda en cuanto a qué representaban, pero se dice, o dentro de lo que es la arqueología, ellos hablan de que representaban las características y también exacto. había una gran relación con lo astronómico. Representaban muchas veces constelaciones de dónde procedían, pero no deja de ser un enigma, como vos lo mencionás, Guillermo, si realmente fisonómicamente pueden ser así. Vos me decís que así los percibís, los ves así. Sí, sí, Uh lo -huh. percibí de esa forma. Incluso, bueno, le tomé fotografías. Al felino, a este felino, le pedí permiso telepáticamente a ver si podía tomarle una fotografía, Uh ¿sí? -huh. Él me autorizó, me dijo que podía, por eso yo tomé esa fotografía. A los grises directamente, te voy a decir la verdad, como siempre estoy hablando acá en todos los reportajes, a los grises solamente lo capté dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por casualidad, Uh ¿sí? -huh. Por casualidad. Estaban en ese sector, frente a la manga 7, ¿no? En un sector restringido, y ellos estaban debajo de la parte trasera, vamos a decir, de la cola de un avión de Aerolíneas Argentina que estaba estacionado ahí, estaba en posición remota,
fue a las 5:30 de la mañana, eso me acuerdo patente, y era en verano, ¿sí? Con lo cual recién estaba saliendo el resplandor del sol. Tomé varias fotografías de ese sector y ahí se nota de que ellos estaban como husmeando, estaban caminando, y la particularidad de eso es que en una zona restringida jamás podés andar sin chaleco refractario, Claro. que deberías estar usándolo sí o sí dentro de una pista. Y aparte, otras características que me llamaron mucho la atención, las piernas, que son muy finitas, Claro, los claro. dos están vestidos iguales, de color gris, gris oscuro, ninguno tiene un color diferente. Ujú. Y menos niños, o sea, menos niños en ese área restringida. No había gente, Exactamente. no, no, claro, claro, claro. Y menos personas pequeñas, como niños, como lo llamás vos, así que no, no, Claro, por esto la eran. altura, quiero decir por la altura, cualquier persona que analiza la fotografía puede decir, bueno, son unos niños, pero a esa hora y en ese lugar donde es imposible que allí los pasajeros se muevan en ese área, a eso me refería. Claro, sí, 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 no, no, rotundamente en ese sector no había pasajeros. Casualmente, es como vos decís, no había pasajeros porque ese avión estaba en posición de descanso, en posición remota, y cuando yo tomé esa fotografía y las pude plasmar y ver qué es lo que había en ese sector, a simple vista vos no los veías, ¿sí? Y es más, no había nadie trabajando en ese sector, ¿sí? Ujú. Los Entonces, viste, Guillermo, también en la zona de carga. Dijiste en uno, te fui siguiendo muchas entrevistas. Dijiste que en la zona de carga era común también verlos, estos mismos los grises o unos altos que dijiste que son como de más de 2 metros que también se ven. los saltos, esos 3 saltos que vos ves en la fotografía están dentro de una manga de un avión, ¿sí? Ujú. Hay 3 seres que aparecen ahí y eso te lo puedo dar fe un amigo mío cuando tengamos otra entrevista, así que voy a hacer lo posible de que me invitarlo, ¿no? Que también trabajó mucho, hoy actualmente creo que todavía sigue trabajando en el aeropuerto, que es un gran amigo mío, y los dos estábamos parados en un sector, con lo cual se veía estos seres, cuando uno apuntaba la máquina de fotos, se veía que estaban ahí, y vos bajabas y mirabas a simple vista y no estaban ahí, ¿me entendés? Ujú. Entonces él mismo me preguntaba a mí, ¿qué está pasando? Al principio pensábamos que podían ser fantasmas, porque uno puede confundir con toda esa mitología de decir, bueno, es un fantasma, por todo lo que pasa dentro de los aeropuertos, todas esas cosas raras, pero mirando bien la fotografía, investigándola bien, te das cuenta que hay uno, el primero que está del lado izquierdo, no, no, no es un fantasma. Ujú. Manejan las dimensiones, indudablemente tienen un manejo dimensional que para nosotros es totalmente desconocido, Guillermo. Sí, sí, esto es así. Ellos manejan varios planos dimensionales, se manejan con una alta tecnología que va miles de años más avanzado que nosotros. Eso no cabe la menor duda de que esto es así y está ocurriendo dentro del mundo, ¿sí? Así Ujú. que, y se está viendo en todos lados. Vos fijate que casualmente en México, ¿no? En todos lados está sucediendo eso, Ujú. se está viendo masivamente, Ujú. ¿sí? Eso es lo que sucede. Actualmente parece que las manifestaciones son más directas que antes. Guillermo, vamos a ir a un pequeño corte que nosotros siempre estamos acostumbrados en antes de medianoche y luego vamos a regresar con más, especialmente con esto que te había preguntado y nos quedó un poquito en el aire, los propósitos de estos diferentes grupos. ¿Qué es lo que has podido recabar en cuanto a experiencias de contacto? Hacemos un pequeñito corte, le decimos al público y regresamos con más antes de medianoche. Ya volvemos, no se vayan. Antes de medianoche. Ya regresamos con Antes de medianoche.
Antes de medianoche. Antes de medianoche. Agradecemos, amigos, a los grupos que nos comparten y hacen posible que nuestro programa tenga difusión a lo largo del mundo. Argentinos en Madrid, la página oficial. Agradecemos a Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini. Argentinos en Utah, los latinos en Utah. Agradecemos a los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Urantia Internacional, un saludo a nuestro amigo Ariel Vargas. Avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo. Parapsicología espiritual, los Missing 411, Asufón, Asociación de Ufólogos en el norte de Chile, los latinos en Utah County, OVNIs, Reportes, Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, los podcasts de Salt Lake City, OVNIs Paraguay, los Expedientes Secretos X, UTA en español, Café Ufológico de Santiago de Chile. Agradecemos a UFO Monterrey, también argentinos en Miami, Florida, Park City, Eventos Latinos, los que creen en vida extraterrestre, hispanos en Sacramento y Arizona, gracias a los latinos en New York, Enigmas, Misterios, Arqueología y Civilizaciones Perdidas de la Tierra, The Secret of Skinwalker Ranch, los ufólogos Uritorco, la Cena Ufológica, gracias a los hispanos unidos en Boston, latinos en Long Island y New York, hispanos en el norte de California. Bueno, son muchos. Agradecemos a los argentinos en Madrid, y también los OVNIs sobre Argentina, hispanos latinos en el norte de Houston, y seguimos con más grupos la próxima vez. Gracias a todos, al señor Jaime Maussan también por repetirnos en su página. Jorge Alirio Bobadilla Reina está aquí con nosotros esta noche. Hola Jorge, Claudia Funes, Ricardo Valdés, Alejandro Boico, hola Alejandro que siempre nos acompaña, Jaiber Guzmán, Mónica Goliot, Giovanni Caballero, Alejandro Boico nos dice buenas noches, un abrazo. Otro para vos Alejandro. Mónica también nos dice te vemos. Norberto Gabriel Pérez, Claudio Daniel Benítez, hola Claudio. Mauri González, ¿cómo estás? Mauri, gracias por acompañarnos. Pablo Mastot, buenas noches, gran programa. Hola Pablo. Lili Blum también está con nosotros. Claudio nos dice, hola, buenas noches Renata y equipo. Saludo a los invitados, linda presentación. Esta nueva presentación, el mérito es de Mariano. Volví, estaba un poco distanciado. Lo mejor para ti y para tu programa. Gracias, Claudio. Lucy Bejarano de Suárez, buenas noches, querida Renata. Gracias por tu programa tan interesante. Un beso, Lucy, una gran amiga. Gloria Peña está aquí. Bueno, Eli Ligi dice, saludos, Guille, de parte de Lalo. Es un amigo tuyo, Guille. Bueno, Ricardo Valdés también nos vuelve a saludar.
Raúl Antonio Borda, hola Renata, escuchando el programa desde San Roque, Corrientes, Argentina. Edith Rosales, Gustavo Ariel Viegum también está. Daniel Bazambera, que nos dice, no sé, un comentario por ahí, dejémoslo ahí. Como decimos siempre, gracias Néstor por estar con nosotros. Lily Bloom dice, fotos impactantes, excelente, gracias por compartir, Guillermo Johnston, y gracias Renata por tan lindísimos programas. Bueno, Néstor me manda saludos, me llama Laura, yo soy Laura en realidad, es un nombre para el programa, Renata, y él me dice, saludos Laura, aquí Lulu Cuevas Rodríguez también está. Pablo Cano, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, un excelente investigador. Bueno, a todos los que nos acompañan hoy, por allí leí Víctor Hidalgo, ¿cómo estás, Víctor? Si andás por estos pagos, un saludo a un querido amigo. Y vamos rápidamente, y aguantame un poquito, Guillermo, que ya continuamos con la conversación, pero hay algunos comentarios muy interesantes. Víctor Cáceres dice, a la escucha desde Villa Alemana, Chile, Omar Fernández comenta, me da la sensación que es una observación constante, como que están ahí y han estado forever y siempre van a estar. ¿Qué pasaría con ellos respecto a una detonación nuclear? Tipo Rusia, dicen. Debe ser Qué eso a lo que se pregunta. refiere. Hay un tema, dice, tenemos un psicofísico, dice Omar Fernández, debe ser un compañero tuyo, donde ves cosas automáticamente, te condiciona la licencia aeronáutica. El código aeronáutico no reconoce ovnis. Exactamente. Bueno, claro, esta es una cuestión que también tuvimos en su momento con Enrique Colbeck, este señor que es, está con muchos torreros, es un controlador de vuelo. Y él nos decía que, bueno, que él se lanzó a decirlo cuando tuvo apoyo, y ya lo conocen, no tiene problema, pero que en general los pilotos tienen miedo que los bajen, tienen miedo que los marquen, tienen miedo que los consideren como que no están muy bien o no poder explicar claramente qué es lo que vieron, y entonces eso pone en una situación de inseguridad a la tripulación y al pasaje. Entonces tratan de no hacerlo oficial. Es una cosa que se maneja ahí, en el ámbito de ellos, pero no se hace oficial. Contestanos esa pregunta y después hablamos de los propósitos de los diferentes grupos que nos visitan según tu contacto que has tenido. ¿Qué pasaría si sucede esto que no queremos que suceda, pero que se está hablando mucho, que de continuar esto, esta presión mundial que está de alguna manera originando la actitud del presidente Putin, ¿qué pasaría? ¿Qué pensás que se vería en el cielo? ¿Cómo reaccionarían si comienza la tan temida guerra nuclear o tercera guerra? Bueno, yo ya hablé anteriormente el año pasado, di una charla, un reportaje para Chile, ¿sí? Y me hicieron una pregunta muy parecida. Mm. Yo tuve un mensaje, ¿sí? Con lo cual lo tuve que transmitir y, y fue muy difícil poder transmitirlo delante de una cámara, de un reportaje. ¿Por qué? Porque o pasaba lo que tenía que pasar, o sea, la información que yo tenía que decir, o me iban a crucificar como todos los medios cuando uno dice falla en lo que está hablando o está loco en lo que está hablando. Claro, ¿Sí? es algo que no quieren escuchar en una palabra. Claro, exactamente. Pero lo dije, lo tuve que decir porque era lo que yo sentía previamente a eso. Yo cuando tuve un contacto me lo hicieron saber, ¿sí? Entonces lo tuve que decir Ujú. y lo voy a volver a repetir. Lo que va a pasar es que al estar ellos, vos fíjate que últimamente están continuamente monitoreando esta guerra, están monitoreando, hablo de los seres, ¿no? De estas naves, están monitoreando continuamente
todo lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, ¿sí? Lo que a mí, la información que me llegó a mí, vía telepática, es que ellos no van a permitir un desastre nuclear. Y te voy a decir la razón, por cuál es esa razón. La razón es que ellos viven acá, conviven con nosotros acá, ¿sí? Le dieron una demostración hace unos cuantos años atrás de ellos mismos desarmar, si vos recordás, en una central nuclear, ¿sí? Que había con estas ojivas, ellos desarmaron automáticamente, unas naves aparecieron, no recuerdo bien en qué ciudad era, pero desarmaron un previo, unos misiles supuestamente, ¿sí? Y luego lo activaron y lo desactivaron, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, los gobiernos saben de que ellos pueden hacer eso, ¿sí? Que pueden desarmarlos. No van a permitir, te lo vuelvo a repetir, y esto va a quedar para la historia lo que estoy diciendo. Pero ese mensaje me vino a mí, me llegó a mí para que lo divulgara. No van a permitir, y se los dije en el reportaje que tuve en Chile, se los dije con estas palabras, para los gobernadores, ¿sí? Para los presidentes, no van a permitir estas entidades que haya un desastre nuclear, ¿sí? Lo van a evitar por todos los medios necesarios, no van a permitir. Ese tipo de intervención no lo van a permitir. Guerra nuclear, no. Sí, ellos están monitoreando la guerra, lo están monitoreando. Incluso en Estados Unidos, mientras estuvo los ejercicios que estaban movilizando sus portaaviones, y esto recién sale a la luz, está saliendo ahora en el programa de Maussan, yo lo pude ver porque también le mando un gran saludo y es una admiración que tengo con el señor Maussan, ojalá que algún día me pueda entrevistar. Sí, estuvo aquí, estuvo en Utah hace un tiempito, no hace mucho, estuvo en un congreso aquí en las montañas tuve el placer de conocerlo en persona. Sí, Qué lindo, qué lindo. La verdad es una gran persona y un gran ser humano. Un gran profesional, por supuesto, bajo ningún punto de vista. Creo que es uno de los padres, se puede decir, también de la ufología, que siempre estuvo a la cabeza, se puso al hombro en buscar la verdad y hoy en día, fíjense que está saliendo a la luz y ya es una realidad, que estas entidades existen, ¿sí? Así que, bueno, eso es mi percepción y la información que tuve telepáticamente, ¿sí? Que me hicieron llegar para que yo lo transmitiera a los canales, a todos los canales que voy y voy con esta divulgación, ¿no es cierto? Ellos no van a permitir que haya un ataque nuclear. Ajá, ¿una destrucción completa o un ataque nuclear? Porque son como cosas diferentes, ¿no? Sabemos que ambas tienen consecuencias catastróficas, pero una cosa sería el fin de este planeta porque queda arrasado por la radiación, y otra cosa sería una detonación o un ataque de misiles en un determinado lugar. Vos decís que en cuanto esto de la energía nuclear comienza, ellos intervienen. Totalmente, ellos van a intervenir. Eso es el mensaje que yo recibí. Y por ¿No te eso parece? también, perdón, Sí. y por eso también ya veo que me van a venir a buscar de Estados Unidos, me van a venir a buscar de Rusia, de algún lado me van a venir a buscar. Pero es lo que me hicieron percibir y llegar esa información para divulgarlo, ¿sí? Claro. Yo te voy a decir algo que se comenta muchísimo entre los investigadores. Acá hay muchos puntos de vista, Guillermo, y vos lo sabés. Sí, sí. Este aspecto benevolente que le atribuimos, en tu caso, es a través de un contacto. O sea, vos sabés que son así, te han dado este mensaje. Pero en general,
los investigadores, y no dentro del contactismo de esa rama, sino el investigador que solamente evalúa el fenómeno, hoy hablábamos de Hynek, y también él en un principio era casi un escéptico, ¿no? Un astrofísico, un hombre que colaboraba con proyectos para la Fuerza Aérea Norteamericana. Él evaluaba científicamente este aspecto y no se metía, pero con el paso del tiempo comenzó ya a haber otra relación con el fenómeno, donde empezó a admitir determinadas cosas. Es imposible no encariñarse con el fenómeno ufológico, ¿no? Es como que de repente uno dice, bueno, si hay seres ahí, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué tal si el propósito es un propósito antropológico, de investigación, de observación? ¿Por qué no puede ser así, Guillermo? ¿Por qué siempre son benevolentes, nos protegen, protegen el medio ambiente, protegen el planeta? ¿Por qué? ¿Por qué se perciben así estos seres, siendo que son variados, son diferentes? Sí, yo te puedo comentar de que hay seres que son, como le llamamos nosotros los argentinos, los investigadores argentinos, hay Mm, positivos y negativos. Es como el ser mm, humano en sí. mm, Hay gente buena y hay gente mala, ¿sí? Y acá también con las razas hay malos y buenos, ¿sí? Que se llevan a las personas, hacen adopciones, que agarran. Yo tengo un compañero que, por ejemplo, da un testimonio terrorífico, por llamarlo así. mm, Estuvo bajo psiquiatra, estuvo incluso investigado por la Fuerza Aérea de acá de Argentina. Lo han adopcido y ha salido en varios medios, que se llama Daniel Zapata. Le mando mm, un fuerte abrazo a Daniel desde acá. Y bueno, la verdad que así como a él le ha pasado a miles de personas más en el mundo, ¿no es cierto? claro. Eh, yo te digo, por lo que yo investigo y lo que creo, es que esto es un abanico muy amplio, ¿sí? Con respecto a todo esto. Muchas películas también hacen hincapié en algún determinado, en algún punto, hacen hincapié a lo que puede llegar a pasar o lo que pasó, ¿sí? Eh, la verdad que yo siempre pienso y observo, ¿no? A partir de todo esto, que uno tiene que ver más allá de lo que uno puede ver a través de sus ojos, ¿sí? Está muy sujeto el ser humano a vivir de una manera y no tratar de ver otro tipo de realidad, por decirlo así, ¿no? O no quiere ver, se Ujú, maneja en su propia realidad. ujú, Pero aquel que ha tenido un contacto y que está sobre un poquito un escalón más arriba, por decirlo así, poder seguir, investigar y ver de otra forma la realidad que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Que está ujú, avanzando a pasos agigantados, no solamente la tecnología, sino otras cosas más, ¿no? Que ujú, daría otro capítulo para seguir hablando, ¿no es cierto? ujú. Hablando de esto que planteó un oyente, hoy nos está siguiendo alguien que habló de la energía nuclear, y un poco quisiera este último tiempito del programa, 10 minutos que nos quedan, Guillermo, antes de cerrar, hablar un poco de esta energía en sí, que es tanto peligrosa y que tanto tememos, pero que también el hombre descubre y manipula. Vos hablaste de una tecnología que nos están compartiendo. ¿Cuánto tiempo hace que comparten tecnología con nosotros, Guillermo? Mira, yo esto no te lo podría responder Mm, bajo mi punto de vista, pero sí por otros profesionales, ¿sí? Por ejemplo, con esta persona que trabaja para NASA. ujú, Eh, Hace miles de años se están compartiendo, ponele, hace como más de 50 años atrás, están compartiendo tecnología, ¿sí? Tecnología avanzada, tecnología inversa. Está sucediendo hoy en día, todo el tiempo. Vos fíjate que hoy en día, hasta hace muy poco tiempo, no se veían naves en la Luna,
a simple vista. Hoy en día se están viendo, registrando naves que están trabajando en la Luna, ¿sí? Extraoficialmente también te puedo decir que hay naves que están trabajando en Marte, ¿sí? Entonces, sabemos tanta tecnología que está sucediendo hoy en día que es lo que yo te vuelvo a repetir, está pasando todo a pasos súper agigantados y la tecnología que estamos hoy en día acá, dentro de muy poco tiempo vas a ver autos volando, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosas inimaginables, ¿sí? Que uno todavía no lo puede percibir todavía, ¿sí? Claro, claro. Te pregunto, Guillermo, porque es inevitable pensar que si la energía nuclear terminó siendo tan destructiva para el hombre, ¿cómo es que el hombre la alcanza a manipular? O sea, esto, si ellos tienen tanto control sobre la tecnología, como esto que vos me mencionás, ¿no? Que ante el primer misil o el intento de mandar un misil, ellos intervienen automáticamente. ¿Quién le dio este conocimiento de esta tecnología al hombre de destrucción? O sea, la energía nuclear fue dada en un momento también como tanta tecnología al hombre. Yo comparto con otros compañeros, con otros ufólogos, que sí. Vos fíjate que hoy en día nosotros nos preguntamos, muchas personas hoy en día se preguntan de dónde salen los celulares. Vos fíjate, los celulares, la tecnología que tiene, o por ejemplo la fibra óptica, de dónde salió, ¿me entendés? Hay muchos interrogantes, pero sabemos de dónde vienen. O sea, si uno se pone a pensar un poco ya te das cuenta que no es solamente tecnología humana, si se quiere. Es tecnología avanzada, o sea, de otro tipo de tecnología y compartido con otros seres que nos han dado indicios para que nosotros podamos fabricar otro tipo de objetos o energías. Se está manejando mucho también lo que es, sabemos bien, lo que hacen mucha gente, hace Reiki, hace mucho tipo de, por Claro. ejemplo, meditación hoy en día. Hay mucho, se está utilizando el despertar de las personas, ¿sí? Que es un gran cambio eso, porque hoy en día ese gran cambio, si se quiere, va para el futuro de todos nosotros y va para el bien, ¿no? Yo lo que te puedo comentar es que me sorprendió la primera vez, uno de mis avistamientos que tuve, que no lo creía hasta no llegar a verlo, de ver un objeto cilindro bajar dentro de las nubes sin emitir ningún motor, ningún ruido, y estar en el medio del campo y ver esa estructura descender por a través de las nubes y verlo que baja así en perpendicular y decís, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Entendés? Claro, claro. Y sorprenderte hasta tal punto de quedar duro, parado y decir, mira para un lado y para otro y no tener en ese momento, en ese instante, poder contárselo a los demás, pero sí poder registrarlo mediante fotografía o filmaciones, ¿sí? También hace muy poco tiempo tuve otro registro al costado de la autopista de Seiza Cañuela, donde se manifestó también otro objeto prácticamente cilíndrico, y era impresionante, te digo que era impresionante. Ojalá muchas personas puedan verlo y ver esas estructuras de diferentes formas, tamaño que existen. Yo, en mi caso, puedo decir que existen porque lo he compartido en carne propia y no solamente yo, sino que otros compañeros que eran escépticos me han acompañado y hoy en día me dicen, tenés razón. Claro, bueno, hablando de escepticismo, Nelson, nuestro amigo Nelson Vikingo, piensa de una manera muy diferente. Vamos a escucharlo porque todos los comentarios están aquí, los tenemos muy presentes. Creo, nunca existió ni existe ningún contacto, dice él. Solo interacciones casuales, nada más. Lo demás es fantasía, dice, es mi opinión personal. Gloria Peña
también nos saluda desde Chile. Buenas noches, Gloria. Bueno, así piensa Nelson y nosotros lo respetamos muchísimo también, porque en Totalmente. esto, hasta el día de hoy, no se puede saber claramente qué es, pero desde lo más profundo de mi corazón, de veras espero este intervencionismo que mencionaste, porque Guillermo el hombre va hacia un final un poco destructivo de su propio planeta, ¿verdad? Esto que se plantea de estas amenazas nucleares realmente han dejado al mundo entero en vilo. Entonces pienso que de veras me encantaría que ellos fueran tan benevolentes como vos lo mencionás, y ojalá así sea. Guillermo, hemos llegado al final de la entrevista, te agradezco un montón por haberte contactado con nosotros, por haber respondido a mi llamado. Un amigo en común, Aldo Barroso, fue el que hizo este contacto para que vinieras a nuestro programa, le agradecemos mucho a él también. Contanos tus proyectos próximos que son muy importantes y cómo la gente se contacta con vos si quiere que estés con ellos y escucharte y conocer más de tu investigación. Bueno, primero quiero agradecerte a vos, Renata, a tu producción, que son fantásticos. Me sentí muy cómodo, te agradezco de corazón a todos ustedes, a tu audiencia. Quiero darle muchas las gracias para el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo, porque Claro. es ser libre, de eso se trata también un poco lo que es el fenómeno OVNI, por mi entender. Todos somos libres de pensar y de creer. Eh, yo lo que quiero comentarte, y si me permitís, darle un saludo a mi jefe, ¿sí? Que me dio la posibilidad de poder estar también acá. Así que Daniel Bazambera, que me estuvo mirando, que también mandó un mensaje. Y bueno, a Aldo Barroso en especial, que es un gran amigo también. También Aldo, te mando un fuerte abrazo. A todos los grupos de UFO, Café UFO Pilar, de acá de Buenos Aires, el grupo Aurora Misterio OVNI, y también quiero decirle a la gente de Daniel Chaile, también otro gran ufólogo que es Miguel Chaile, perdón, que es del grupo, eh, bueno, vamos a dejarlo así porque me olvidé ahora, se me hizo una nube, Son pero muchos, los grupos son son muchos los cantidad, grupos. claro. ¿Sí? A la señora Simondini, ¿sí? Del Sephora, que también es una gran Gran investigadora investigador. y está como directora acá de acá de la Argentina, está a la cabeza, a su mamá también. Y bueno, para todos aquellos que me quieran contactar, me pueden contactar en Contacto OVNI o si no como Guillermo Johnston. Con esos dos nombres me pueden contactar, y si querés puedo pasar el número de teléfono de WhatsApp. Es Dale. es el 11 64 08 15 57. ¿Sí? En ese número de WhatsApp me pueden ubicar y podemos charlar todo lo que ustedes quieran y sacarle las dudas, incluso compartir la información, ¿no? Bueno, hasta acá te puedo decir lo que puedo decirte. Y lo único que quiero decirte, lo último, es que soy muy feliz y quiero que pueda poder compartir toda esta información con todos aquellos que deseen saber más, un poquito más sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Que de a poco va a ser una realidad, y esto va para ese lado, va para ese lado. Perfecto, nosotros somos los agradecidos y muy felices de haberte escuchado hoy, Guillermo. Bueno, nos despedimos de Guillermo, muy buenas noches allá en Argentina y nos despedimos del público también. Será como en una semana con otro misterio que abordaremos en Antes de Medianoche. Será hasta entonces.